por colinas y montañas. Eragon y Nargarbog corrieron durante el resto del día y durante toda la noche, y al día siguiente solamente se detuvieron para beber y para aliviarse. Al final de la segunda jornada, Garbog dijo: «Espada de fuego, tengo que comer y dormir». Eragon se apoyó en un tocón, jadeando, y asintió con la cabeza. No había querido ser el primero en decirlo, pero estaba igual de hambriento y de exhausto que el Kul. Poco después de que hubieran dejado a los bardenos, se habían dado cuenta de que, a pesar de que él era más rápido que Garbog en distancias de hasta 15 metros, a partir de ese punto la resistencia de Garbog era igual o mayor que la suya. «Te ayudaré a cazar», dijo. «No hace falta. Prepara un fuego grande y yo traeré la comida». Bien. Mientras Garbog se alejaba en dirección a un grupo de hayas que se encontraban un poco al norte, Eragon se desató la correa de alrededor de la cintura y con un suspiro de alivio dejó caer el fardo al lado del tocón. Condenada armadura, farfulló. Ni siquiera en el Imperio había corrido hasta tan lejos llevando una carga tan pesada. No había previsto lo arduo que iba a ser. Le dolían los pies, las piernas y la espalda. Cuando intentó agacharse, las rodillas se negaron a doblarse. En un intento por olvidar la incomodidad, se dedicó a reunir hierba y ramas secas para hacer un fuego. Lo amontonó todo en un trozo de tierra seca y rocosa. Se encontraban en algún punto al este de la franja sur del lago Tudosten. Era una tierra húmeda y frondosa, y había campos de hierba de 2 metros de altura donde pastaban manadas de ciervos, gacelas y toros salvajes de pelo negro y grandes cuernos curvados hacia atrás, que Eragon sabía que la riqueza de esa zona se debía a las montañas Beor, que provocaban la formación de enormes bancos de nubes que recorrían largas distancias por encima de las llanuras y que llevaban la lluvia a lugares que de otra forma hubieran sido tan secos como el desierto de Zadarak. A pesar de que ambos ya habían corrido una enorme cantidad de leguas, Eragon se sentía decepcionado con el progreso que habían hecho. Entre el río Giet y el lago Tudosten habían perdido varias horas escondiéndose y dando rodeos para no ser vistos. Ahora que ya habían dejado atrás el lago Tudosten, Eragon esperaba que pudieran aumentar el ritmo. Nasuada no previó este retraso, ¿verdad? Ella pensaba que yo podría correr sin parar hasta Fatherdur. ¡Ja! Propinó un puntapié a una rama que encontró en su camino y continuó recogiendo madera sin dejar de gruñir para sí todo el tiempo. Cuando Garbog volvió al cabo de una hora, Eragon había hecho un fuego de 1 metro de longitud y de medio metro de ancho. Se encontraba sentado delante de él, mirando las llamas y luchando contra la necesidad de sumirse en el sueño de vigilia que era su descanso. Levantó la cabeza y las vertebradas del cuello le chasquearon. Garbog caminó hasta él. Debajo del brazo izquierdo portaba el cuerpo de una pesada cierva, como si no pesara más que un saco de harapos. Levantó el animal y encajó su cabeza entre 2 ramas de un árbol que se encontraban a unos 20 metros del fuego. Sacó un cuchillo y empezó a despellejarla. Eragon se levantó, sintiendo como si tuviera las articulaciones de piedra, y se acercó tambaleándose a Garbog. «¿Cómo lo has matado?», preguntó. «Con mi honda», repuso con voz retumbante. «¿Piensas asarlo? ¿O es que los húrgalos se comen la carne cruda?». Garbog giró la cabeza y miró a Eragon a través del círculo que dibujaba su cuerno izquierdo con un ojo hundido que brillaba con una emoción misteriosa. «No somos bestias, espada de fuego. No he dicho que lo fuerais». El húrgalo emitió un gruñido y volvió a su trabajo. «Tardará demasiado si lo asamos en un asador», dijo Eragon. «Yo había pensado en guisarlo y en asar lo que quede encima de una piedra». Cuando las piedras tuvieron un color rojo vivo, gritó: «¿Están listas?». «Ponlas dentro», contestó Garbog. Con las tenazas, Eragon sacó la piedra que tenía más cerca del fuego y la depositó en el contenedor. La superficie del agua explotó en vapor en cuanto la piedra entró en contacto con ella. Eragon depositó 2 piedras más en el estómago del oso, y el agua empezó a hervir con fuerza. Garbog avanzó pesadamente y echó 2 puñados de carne en el agua.
Luego aderezó el guisado con unos generosos pellizcos de la sal que llevaba en el bolsillo del cinturón y con varias ramitas de romero, tomillo y de otras hierbas que había encontrado mientras cazaba. Entonces colocó un trozo grande de pizarra en un extremo del fuego. Cuando la piedra estuvo caliente, asó unas tiras de carne encima de ella. Mientras la carne se cocinaba, Eragon y Garbog tallaron unas cucharas de tocón donde Eragon había dejado su fardo. El hambre hizo que a Eragon la espera se le hiciera larga, pero el guisado solo tardó unos minutos en estar a punto. Ambos comieron como lobos hambrientos. Eragon devoró el doble de lo que había comido nunca, y lo que no se comió él, se lo comió Garbog, que tragó lo que hubiera engullido 6 hombres corpulentos. Cuando terminaron, Eragon se recostó apoyado sobre los codos y contempló las luciérnagas que aparecían por encima de las copas de las hayas y dibujaban figuras abstractas al perseguirse unas a las otras. Se oyó el ulular, suave y grave, de un búho. Las primeras estrellas empezaron a titilar en el cielo púrpura. Eragon, con la mirada perdida, pensó en Safira, en Aria, luego otra vez en Aria y en Safira. Cerró los ojos al notar un dolor sordo en las sienes. Entonces oyó un crujido, y al abrir los ojos de nuevo, vio que al otro lado del estómago de oso vacío, Garbog se estaba limpiando los dientes con la punta afilada de un fémur roto. Eragon bajó la mirada hasta los pies desnudos del húrgalo. Garbog se había quitado las sandalias antes de empezar a comer, y para su sorpresa se dio cuenta de que tenía 7 dedos en cada pie. «Los enanos tienen el mismo número de dedos en el pie que vosotros», dijo. Garbog escupió un trozo de carne a las brasas del fuego. «No lo sabía. Nunca he querido mirar los pies de un enano». «¿No te parece curioso que tanto los húrgalos como los enanos tengan 14 dedos en los pies, mientras que los elfos y los humanos tienen 10? Los gruesos labios de Garbog dibujaron una mueca. «No compartimos sangre con esas ratas de montaña sin cuernos, espada de fuego. Ellos tienen 14 dedos en los pies, y nosotros tenemos 14 dedos de los pies. A los dioses les gustó hacernos así cuando crearon el mundo. No existe ninguna otra explicación». Eragon soltó un gruñido por toda respuesta, y volvió a observar las luciérnagas. Pero luego dijo: «Cuéntame una historia que les guste a los de tu raza, Nargarbog». El Kul pensó un momento. Luego se sacó el hueso de la boca. «Hace mucho tiempo vivía un joven Ugralgra que se llamaba Magra. Sus cuernos brillaban como la piedra pulida. Tenía el pelo tan largo que le llegaba hasta más allá de la cintura y su risa encantaba a los pájaros. Pero no era hermosa, era fea. En su pueblo vivía un carnero que era muy fuerte. Había matado a 4 carneros en combates de lucha libre y había vencido 23 anteriormente. Pero a pesar de que sus proezas le habían dado un gran renombre, todavía no había elegido compañera. Magra deseaba ser su compañera, pero él no le prestaba atención porque era fea, y a causa de su fealdad, él no veía sus brillantes cuernos, ni su largo cabello, ni oía su encantadora risa. Angustiada a causa de que él no la mirara, Magra subió la montaña más alta de las vertebradas y llamó a Rana para que la ayudara. Rana es la madre de todos nosotros. Fue ella quien inventó el trabajo textil y la agricultura. Fue ella quien levantó las montañas Beor mientras huía del gran dragón. Ella, la de los cuernos dorados, respondió a la llamada de Magra y le preguntó por qué la había convocado. «Hazme hermosa, honorable madre, para que pueda traer al carnero que deseo», dijo Magra. Y Rana contestó: «Tú no necesitas ser hermosa, Magra. Tienes cuernos brillantes, cabello largo y una risa agradable. Con ello puedes atraer a un carnero que no sea tan tonto como para mirar solamente el rostro de una mujer». Y Magra se tiró al suelo y dijo: «No seré feliz a no ser que consiga a este carnero, honorable madre. Por favor, hazme hermosa». Ranna sonrió y luego dijo: «Si lo hago, niña, ¿cómo me vas a pagar este favor?».
Y Magra repuso: «Te daré cualquier cosa que desees». Ranna se sintió complacida con esa oferta, así que hizo que Magra fuera hermosa. Cuando volvió al pueblo, todo el mundo se maravilló de su belleza. Gracias a su nuevo rostro, Magra se convirtió en la compañera del carnero que deseaba, y tuvieron muchos hijos y vivieron felices durante 7 años. Entonces Rana fue a buscarla y le dijo: «Has tenido 7 años con el carnero que deseabas. ¿Los has disfrutado?». Magra contestó: «Lo he hecho». Rana continuó: «Entonces estoy aquí para recibir mi pago». Y mirando hacia la casa de piedra, vio al hijo mayor de Magra, y dijo: «Me lo llevaré». Magra le suplicó que no se llevara a su hijo mayor, pero Ranna no transigió. Al final, Magra cogió el bastón de su compañero y golpeó a Ranna, pero el bastón se le rompió en las manos. Como castigo, le arrebató la hermosura y luego se llevó al hijo a su casa, donde moran los 4 vientos. Llamó al chico Egraz y le crió para que fuera uno de los guerreros más valerosos que nunca han pisado esta tierra. Así que hay que aprender de Magra al no ir contra el propio destino, porque se puede perder aquello que nos resulta más querido. Eragon observó el perfil brillante de la luna creciente que aparecía por el este del horizonte. «Cuéntame algo de vuestros pueblos». «¿Qué? Cualquier cosa. Experimenté cientos de recuerdos cuando estuve en tu mente, y en la de Kagra, y en la de Otbeck, pero recuerdo muy poco, y de forma imprecisa. Estoy intentando encontrar un sentido a lo que vi». «Hay muchas cosas que podría contarte», repuso Garbó, con voz cavernosa. Con expresión pensativa, se hurgó en un colmillo con el improvisado palillo y finalmente dijo: «Tallamos los rostros de los animales de las montañas en troncos y los clavamos de pie al lado de nuestras casas para que alejen a los espíritus de la naturaleza salvaje. A veces parece que estén vivos. Cuando uno entra en uno de nuestros pueblos, siente los ojos de todos los animales tallados observándole». El palillo quedó inmóvil entre los dedos del húrgalo un momento y luego retomó la actividad. «A la puerta de cada cabaña colgamos el namna. Es una tira de ropa ancha como mi mano abierta. Las namnas son de vivos colores y sus diseños narran la historia de la familia que vive en esa cabaña. Solamente a los más viejos y a los más hábiles les está permitido añadir algo a su manna, o zurcirla si se ha estropeado». El hueso desapareció en el puño de Garbó. Durante los meses de invierno, quienes tienen compañero trabajan con él para confeccionar la alfombra del hogar. Se tarda 5 años, por lo menos, en terminar una alfombra como esa. Así que cuando uno termina, ya sabe si ha elegido bien a su compañero. «Nunca he visto ninguno de vuestros pueblos», dijo Eragon, «y deben de estar muy bien escondidos». «Bien escondidos y bien defendidos. Pocos de los que ven nuestras casas viven para contarlo». Eragon no pudo reprimir cierto tono incisivo. «¿Cómo es que aprendiste nuestro idioma, Garbog? ¿Hubo algún humano que viviera entre vosotros? ¿Tuvisteis a algunos de nosotros como esclavos?» Garbog le devolvió la mirada sin pestañear. «Nosotros no tenemos esclavos, espada de fuego. Arranqué ese conocimiento de las mentes de los hombres contra quienes luché, y lo compartí con el resto de mi tribu». «Habéis matado a muchos humanos, ¿verdad?» «Vosotros habéis matado a muchos Urgrang, espada de fuego. Por esa razón debemos ser aliados, o mi raza no sobrevivirá». Eragon cruzó los brazos. «Cuando Brum y yo estábamos persiguiendo a los Razak, pasamos por Yazuak, un pueblo que está cerca del río Nior. Encontramos a todos los habitantes amontonados en el centro del pueblo, muertos, y a un bebé clavado en una lanza en la parte superior del montón. Fue lo peor que he visto nunca, y fueron los úrgalos quienes los mataron. Antes de que yo consiguiera los cuernos», dijo Garbog, «mi padre me llevó a visitar uno de nuestros pueblos de la franca occidental de las vertebradas. Encontramos a nuestra gente torturada, quemada y masacrada. Los hombres de Narda se habían enterado de nuestra presencia y habían asaltado por sorpresa el pueblo con muchos soldados. Ninguno de nuestra tribu
pudo escapar. Es verdad que amamos la guerra más que otras razas, Espada de Fuego, y que eso ha sido nuestra perdición muchas veces. Nuestras mujeres no tendrán en consideración a un carnero como compañero, a no ser que haya demostrado su valía en la batalla y que haya matado, por lo menos, a 3 enemigos. Y hay una alegría en la batalla que no se parece a ninguna otra. Pero el hecho de que amemos las hazañas de guerra no significa que no seamos conscientes de nuestros errores. Si nuestra raza no cambia, Galbatorix nos matará a todos si vence a los bardenos. Y tú, Inasuada, nos mataréis a todos si no derrocáis a ese traidor de lengua de serpiente. ¿No estoy en lo cierto, Espada de Fuego? Eragon levantó la cabeza y asintió. Sí, entonces no es bueno recrearse en los errores del pasado. Si no podemos superar lo que cada uno de nuestras razas ha hecho, nunca habrá paz entre los humanos y los Ugralga. Pero, ¿cómo deberemos trataros si derrotamos a Galbatorix y Nasuada le da a tu raza la tierra que habéis pedido? Y dentro de 20 años, vuestros hijos empiezan a matar y a saquear para conseguir compañeras. Si conocéis vuestra historia, Garbog, sabrás que siempre ha pasado esto cuando los úrgalos han firmado acuerdos de paz. Su compañero de viaje emitió un fuerte suspiro. Entonces, esperemos que todavía queden ugralgas al otro lado del mar y que sean más sabios que nosotros, porque ya no quedará ninguno de los nuestros en esta tierra. Ninguno de los dos dijo nada más esa noche. Garbog se tumbó de costado y durmió con la enorme cabeza pegada al suelo. Eragon se envolvió con su abrigo y se recostó en el tocón para observar el lento desplazamiento de las estrellas mientras entraba y salía de sus sueños de vigilia. Al final del día siguiente tuvieron a la vista las montañas Beor. Al principio no eran otra cosa que unas formas fantasmales en el horizonte, unas superficies inclinadas de tonos blancos y púrpuras, pero cuando la tarde se hizo noche, esa masa distante adquirió sustancia y Eragon pudo distinguir la oscura pared de los árboles a los pies de las montañas, y por encima de ellos los picos grises de piedra desnuda. Eran tan altos que en ellos no crecía ninguna planta ni nevaba nunca. Igual que la primera vez que las vio, Eragon se sintió abrumado por su tamaño. Su instinto le decía que no era posible que algo tan grande existiera, y a pesar de ello, los ojos no lo engañaban. Las montañas tenían un promedio de 16 kilómetros de altura, y muchas eran incluso más altas. Eragon y Garbog no se detuvieron esa noche, sino que continuaron corriendo durante las horas de oscuridad y durante el día siguiente. Cuando llegó la mañana, el cielo se hizo brillante, pero a causa de las montañas Beor, no fue hasta el mediodía cuando el sol apareció entre dos picos y los rayos de luz, anchos como las mismas montañas, se alargaron sobre esa tierra que todavía estaba atrapada en esa extraña penumbra de sombras. Eragon se detuvo junto a un arroyo y contempló el paisaje envuelto en un silencio maravillado. A medida que iba sorteando la cordillera de montañas, el viaje empezó a parecerle desagradablemente parecido a su ida de Gil-Galad hasta Fat-Derdur con Murtagh, Saphira y Arya. Incluso le pareció reconocer el lugar en el que acamparon después de cruzar el desierto de Haderach. Los largos días y las todavía más largas noches pasaban con una lentitud atroz y con una rapidez sorprendente al mismo tiempo, ya que cada hora era idéntica a la anterior, lo cual hacía que a Eragon le pareciera no sólo que esa terrible experiencia no tenía fin, sino que algunas partes de ella nunca habían ocurrido. Cuando él y Garbog llegaron a la boca de la enorme grieta que separaba los muchos kilómetros de cordillera hacia el norte y hacia el sur, giraron hacia la derecha y pasaron entre los dos fríos e indiferentes picos. Al llegar al río Beartot, que salía del estrecho valle que conducía a Fat-Derdur, vadearon las heladas aguas y continuaron hacia el sur. Esa noche, antes de aventurarse hacia el este por las montañas, acamparon al lado de una pequeña laguna y descansaron las piernas. Garbog mató a otro ciervo con su honda, esta vez un macho, y los dos comieron hasta saciarse. Una vez aplacaron su hambre, Eragon se dispuso a arreglar un agujero que tenía
en el lateral de la bota cuando oyó un extraño aullido que le aceleró el corazón. Miró a su alrededor, hacia el paisaje en penumbra. Alarmado, vio la silueta de una enorme bestia que trotaba por la orilla sembrada de piedras de la laguna. «Garbog», dijo Eragon en voz baja, mientras alargaba la mano hasta su fardo y sacaba su bracamarte. El Kul cogió una roca del suelo del tamaño de un puño y la colocó en el cuero de su honda. Entonces se incorporó por completo. Abrió las mandíbulas y bramó en la noche hasta que la tierra vibró con el eco de su desafío. La bestia se detuvo. Luego continuó avanzando a un ritmo más lento, oliendo por el suelo, aquí y allá. Luego llegó al círculo de luz de la hoguera. A Eragon se le cortó la respiración. De pie, delante de ellos, había un lobo de grupa gris y grande como un caballo, con unos colmillos que parecían sables y unos ardientes ojos amarillos que seguían todos sus movimientos. Los pies del lobo tenían el tamaño de los broqueles. «Un sh», dijo Eragon, mientras el lobo gigante rodeaba el campamento en un silencio casi absoluto a pesar de su enorme corpulencia. Eragon pensó en los elfos y en cómo ellos se enfrentarían a un animal salvaje. Así pues, dijo en el idioma antiguo, «Hermano lobo, no queremos hacerte daño. Esta noche descansamos y no cazamos. Eres bienvenido si quieres compartir nuestra comida y el calor de nuestra guarida hasta el amanecer». El Sr se detuvo con las orejas hacia adelante mientras Eragon le hablaba en el idioma antiguo. «Espada de fuego, ¿qué estás haciendo?», gruñó Garbog. «No ataques a no ser que él lo haga». La corpulenta bestia entró despacio en el campamento sin dejar de mover el húmedo y enorme hocico en ningún momento. El lobo alargó la peluda cabeza hacia el fuego, aparentemente curioso por el movimiento de las llamas, y luego se dirigió hacia los restos de carne y de vísceras que estaban esparcidos por el suelo donde Garbog había matado el ciervo. Se agachó y devoró los pedazos de carne. Luego se levantó y sin mirar atrás se alejó hacia la profundidad de la noche. Eragon se relajó y enfundó el bracamarte. Garbog permaneció de pie en el mismo sitio, sin dejar de gruñir, observando y escuchando por si notaba algo fuera de lo normal en los alrededores. Con la primera luz del alba, Eragon y Garbog abandonaron el campamento corriendo en dirección oeste y entraron en el valle que los conduciría hacia el monte Trardur. Al pasar por debajo de las ramas del denso bosque que guardaban el interior de la cordillera, el aire se volvió mucho más frío y el blando lecho de hojas del suelo ahogó sus pisadas. Los altos, oscuros y lúgubres árboles que se elevaban por encima de ellos parecían observarlos mientras recorrían el camino por entre los gruesos troncos y las retorcidas raíces que se levantaban de la humedad de la tierra y que alcanzaban a veces hasta 1 metro de altura. Grandes ardillas negras huían por las ramas parloteando con estridencia. Una densa capa de musgo oscurecía los troncos de los árboles caídos. Helechos, frambuesas y otras plantas verdes crecían al lado de hongos de todos los tamaños, formas y colores. Parecía que el mundo se hubiera estrechado ahora que Eragon y Garbog se habían adentrado en el largo valle. Las gigantescas montañas se apretaban las unas contra las otras con su masa opresiva y el cielo se veía distante, como una inalcanzable franja del mar azul. Era el cielo más alto que Eragon había visto nunca. Unas cuantas nubes finas rozaban las cimas de las montañas. Aproximadamente una hora después del mediodía, Eragon y Garbog oyeron el eco de unos terribles rugidos entre los árboles y aminoraron el paso. Eragon desenfundó su espada, y Garbog recogió una suave roca del río del suelo y la colocó en el cuero de su honda. «Es un oso de cueva», dijo Garbog. Un agullo chillido pareció al rechinar del metal contra metal reforzó su afirmación. «Y un nagra. Debemos tener cuidado. Espada de fuego». Continuaron avanzando a paso lento y pronto vieron a los animales a unos cuantos cientos de metros en el lado de la ladera de la montaña. Una manada de jabalís pelirrojos de gruesos y afilados colmillos daba vueltas entre chillidos y con gran confusión delante de una enorme masa de pelo pardo plateado.
garras afiladas y dientes cortantes que se movía a una velocidad mortífera. Al principio, la distancia engañó a Eragon. Sin embargo, al comparar a los animales con los árboles que tenían al lado, se dio cuenta de que un Sr hubiera parecido un enano al lado de uno de esos jabalís, y que aquel oso era grande como su casa del valle de Palancar. Los jabalís habían ensangrentado uno de los costados del oso de Pueva, pero parecía que eso solo había conseguido enfurecer a la bestia. El oso se levantó sobre sus patas traseras, bramó y con una de sus enormes patas tumbó a uno de los jabalíes de lado, rasgándole la piel. El jabalí intentó levantarse 3 veces, y cada vez el oso lo golpeó hasta que por fin abandonó y se quedó inmóvil. Mientras el oso se agachaba para comer, el resto de jabalíes corrieron chillando a esconderse bajo los árboles montaña arriba, lejos del oso. Impresionado por la fuerza de aquel animal, Eragon sintió a Garbog, que atravesaba lentamente la zona que quedaba dentro del campo de visión del oso. La bestia levantó el morro rojo del vientre de su presa y los miró con unos ojos pequeños y oscuros. Entonces pareció decidir que no representaban ninguna amenaza y continuó comiendo. Creo que ni siquiera Saphira sería capaz de vencer a un monstruo como ese, murmuró Eragon. Garbog emitió un suave gruñido. Ella puede escupir fuego. Un oso no puede hacerlo. Ninguno de los dos apartó los ojos del oso hasta que los árboles lo ocultaron, e incluso entonces mantuvieron las armas a punto, sin saber que otros peligros podrían acechar. Ya había llegado el final de la tarde cuando oyeron otro sonido. Risas. Eragon y Garbog se detuvieron. Este levantó un dedo y con una agilidad sorprendente atravesó una pared de matorrales en dirección a la risa. Eragon lo siguió con mucho cuidado y aguantando la respiración por miedo a delatar su presencia. Miró a través de unos matorrales de conejos y vio, al fondo del valle, había un camino bien dibujado. A su lado jugaban 3 niños enanos tirándose ramas los unos a los otros, chillando y riendo. No había ningún adulto a la vista. Eragon se apartó para ponerse a una distancia prudencial, respiró y observó el cielo, donde vio unas volutas de humo blanco que se encontraban a 1,5 kilómetros de allí, aproximadamente. Se oyó el chasquido de una ramita. Garbog se agachó a su lado para estar a su mismo nivel. Espada de fuego, aquí nos separamos. ¿No vas a ir a la fortaleza Bregan conmigo? No, mi tarea era protegerte. Si voy contigo, los enanos no se fiarían de ti. La montaña de Tradur está aquí mismo, y estoy seguro de que nadie intentará hacerte daño en el trayecto hasta allí. Eragon se pasó una mano por la nuca y miró a Garbog. Después desvió la mirada hacia el humo, que se veía al este de donde estaban. ¿Vas a volver corriendo directamente con los bardenos? Con una risa ahogada, Garbog repuso. Sí, pero quizá no tan deprisa como hemos venido hasta aquí. Sin saber bien qué decir, Eragon empujó un tronco podrido con la punta del pie, descubriendo un círculo de larvas blancas que se retorcían entre los túneles que habían excavado. No permitas que un sir o un oso te coman, ¿eh? Entonces tendría que perseguir a la bestia y matarla, y no tengo tiempo de hacerlo. Garbog se apretó la huesuda frente con los puños. Que tus enemigos se encojan ante ti, espada de fuego. Entonces se puso de pie, se dio la vuelta y se alejó de Eragon. Pronto el bosque ocultó la corpulenta figura del Kul. Eragon se llenó los pulmones con el fresco aire de la montaña y abrió paso por la pared de matorrales. Cuando salió de entre la densidad de cornejos, los pequeños enanos se quedaron inmóviles y sus redondos rostros adquirieron una expresión de desconfianza. Eragon abrió los brazos y dijo: «Soy Eragon, asesino de sombra, hijo de nadie. Busco a Oric, el hijo de Trilf, que está en la fortaleza Bregan. ¿Me podéis llevar hasta él?» Los niños no contestaron. Eragon se dio cuenta de que no comprendían su idioma. «Soy un jinete de dragón», dijo pronunciando despacio y marcando bien cada palabra. «Eka dir ai Strugal, Strugal, Argeldam». A los niños les brillaron los ojos y abrieron la boca de asombro. «¡Argeldam!», exclamaron. «¡Argeldam!». Entonces arrancaron a correr y se lanzaron hacia él,
rodeándole las piernas con sus cortos brazos y tirando de sus ropas mientras gritaban de alegría. Eragon bajó la vista y esbozó una sonrisa bobalicona. Los niños le cogieron de las manos y él les permitió que lo alejaran del camino. A pesar de que no podía comprenderlos, no dejaban de hablar en el idioma de los enanos. No sabía qué les estaban diciendo, pero disfrutaba escuchando su parloteo. Uno de los pequeños pensó que era una niña, alargó los brazos hacia él. Eragon la levantó y se la colocó encima de los hombros sin poder evitar una mueca de dolor en cuanto ella le agarró del cabello. La niña soltó una risa aguda y dulce que le hizo sonreír otra vez. De esta manera, equipado y acompañado, Eragon recorrió el camino hacia el monte Thradrun y de allí a la fortaleza Bregan para encontrarse con Oryx, su hermano adoptivo. Para mi amor. Roran miraba la piedra redonda y plana que tenía entre las manos. Frunció el ceño con preocupación. Stern, risa, gruñó en voz baja. La piedra no se movió. ¿En qué andas, martillazos? Preguntó Karn, mientras se dejaba caer sobre el tronco en el que Roran estaba sentado. Roran se guardó la piedra en el cinturón y aceptó el pan y el queso que Karn le había llevado. Nada, solo pensaba en las musarañas. Su compañero asintió con la cabeza. La mayoría lo hace antes de una misión. Mientras comía, Roran paseó la mirada por los hombres con quienes se encontraba. Era un grupo de 30 hombres fuertes, incluyéndole a él. Todos eran aguerridos luchadores. Cada uno llevaba un arco, y la mayoría de ellos llevaban espadas, a pesar de que unos cuantos habían elegido luchar con lanza o con martillo. Suponía que de esos 30 hombres, unos 7 u 8 tenían una edad aproximada a la suya, y el resto eran unos años mayores que él. El mayor de todos era el capitán, Martland Barbarroja, el depuesto conde de Thun, que había vivido durante tantos inviernos que su barba se le había escarchado de pelos plateados. Cuando Roran se unió al grupo de Martland, se presentó en la tienda del capitán en persona. El conde era un hombre bajo, con las piernas fuertes de quien ha pasado toda la vida montando a caballo y manejando la espada. La barba que le daba el apodo era densa y se veía acicalada a pesar de que le llegaba hasta el esternón. Después de mirar a Roran de arriba a abajo, el conde le dijo: «Lady Nasuada me ha contado grandes cosas de ti, hijo, y he oído muchas cosas más en las historias que cuentan mis hombres. Rumores, chismorreos, habladurías y cosas por el estilo. Ya sabes cómo es eso. Sin duda, has conseguido realizar enormes hazañas. Desafiar a los Razak en su propia guarida, por ejemplo, fue un trabajo muy delicado. Por supuesto, tu primo te ayudó, ¿no es así? Quizá estés acostumbrado a ir por tu cuenta con la gente de tu pueblo, pero ahora estás con los Bardenos, hijo. Para decirlo de forma más exacta, eres uno de mis hombres. Nosotros no somos tu familia, no somos tus vecinos, ni siquiera somos necesariamente tus amigos. Nuestro deber es cumplir las órdenes de Nasuada, y eso es lo que haremos sin tener en cuenta cómo pueda sentirse cualquiera de nosotros al respecto. Mientras estés a mi servicio, harás lo que yo te diga, cuando yo te lo diga y de la forma en que te lo diga. O te juro por los huesos de mi madre, que en paz descanse, que si no lo haces, yo mismo te arrancaré la piel de la espalda a latigazos, sin que me importe con quién puedas estar relacionado. ¿Comprendes? Sí, señor. Muy bien. Si tu comportamiento es correcto, demuestras tener sentido común, y si consigues permanecer con vida, es posible que, siendo un hombre resuelto, logres avances entre los bardenos. A pesar de todo, que lo hagas o no depende por completo de que yo te considere adecuado para que dirijas a los hombres por tu cuenta. Pero no pienses, ni por un maldito momento, que puedes halagarme para que me forme una buena opinión de ti. No me importa si me aprecias o si me odias. Lo único que me importa es si eres capaz o no de hacer lo que hay que hacer. Lo comprendo perfectamente, señor. Sí, bueno, quizá lo comprendas, martillazos. Lo sabremos muy pronto. Ve e informa a Urart, mi mano derecha. Roran comió el último trozo de pan que le quedaba y lo hizo bajar con un sorbo de vino del odre que llevaba.
Le hubiera gustado poder tomar una comida caliente esa noche, pero se había adentrado mucho en territorio del Imperio y los soldados hubieran podido detectar un fuego. Roran suspiró y estiró las piernas. Le dolían las rodillas de montar a nieve de fuego durante 3 días seguidos desde el amanecer hasta el anochecer. En el fondo de sí mismo, Roran sentía una tensión ligera pero constante, como un escozor mental que día y noche apuntaba en la misma dirección, hacia Katrina. El origen de esa sensación era el anillo que Eragon le había dado, y para Roran era un consuelo saber que él y Katrina podrían encontrarse en cualquier punto de la Gaesia, aunque ambos fueran ciegos y sordos, gracias a él. Roran oyó que Karn, a su lado, pronunciaba en voz baja palabras en el idioma antiguo y sonrió. Karn era el hechicero, y le habían mandado allí para asegurarse de que un mago enemigo no los matara a todos con un simple ademán de la mano. Por algunos de los hombres, Roran se había enterado de que Karn no era un mago especialmente fuerte. Tenía que esforzarse para realizar un hechizo, pero compensaba esa debilidad inventando hechizos extraordinariamente inteligentes y demostrando una habilidad excepcional en penetrar en la mente de sus contrincantes. Karn tenía un rostro y el cuerpo delgados, unos ojos caídos y un carácter nervioso y excitante. A Roran le había gustado de inmediato. Delante de Roran, 2 hombres, Halmar y Ferd, estaban sentados delante de su tienda. Así que cuando los soldados vinieron a por él, dijo Halmar, hizo entrar a todos sus hombres en su propiedad y prendió fuego a los charcos de aceite que sus sirvientes habían vertido antes, atrapando así a los soldados y haciendo creer a todos los que llegaron después que todos habían muerto quemados. ¿Puedes creerlo? Mató a 500 hombres de una vez, sin ni siquiera desenfundar una espada. ¿Cómo escapó? El abuelo de Barbarroja era muy astuto. Había hecho excavar un túnel que iba desde el salón familiar hasta el río más cercano. Gracias a él consiguió que su familia y sus sirvientes salieran vivos. Entonces los llevó a Surda, donde el rey Larkin los acogió. Pasaron unos cuantos años hasta que Galbatorix se enteró de que todavía estaban vivos. Tenemos suerte de estar a las órdenes de Barbarroja, está claro. Solamente ha perdido 2 batallas, y fue por culpa de la magia. Halmar se quedó en silencio, y Ulgar cambió hasta la mitad de la hilera de 16 tiendas. El veterano, de expresión adusta, se detuvo con las piernas abiertas, firme como un roble de profundas raíces, y revisó las tiendas para comprobar que todos estuvieran presentes. Entonces dijo: «El sol ha bajado. ¡A dormir! Saldremos 2 horas antes del alba. El convoy debe de estar a unos 11 kilómetros por delante de nosotros. Iremos deprisa y atacaremos justo cuando empiecen a moverse. Mataremos a todo el mundo, lo quemaremos todo y volveremos. Ya sabéis cómo va. Martillazos, tú cabalgarás conmigo. Si lo estropeas, te arrancaré las entrañas como un garfio sin punta». El viento le azotaba la cara. Roran sentía los latidos de su propio corazón con tanta fuerza que todos los demás sonidos quedaban apagados. Nieve de Fuego galopaba con fuerza entre sus piernas. El campo de visión se le había estrechado. Solamente veía a los 2 soldados montados en las yeguas marrones al lado del penúltimo vagón del tren de suministros. Levantó el martillo por encima de su cabeza y bramó con todas sus fuerzas. Los 2 soldados se asustaron e intentaron desenfundar las armas y preparar los escudos. Uno de ellos perdió la lanza y tuvo que agacharse para recuperarla. Roran tiró de las riendas de Nieve de Fuego para detenerlo, y se puso de pie encima de los estribos. Quedó al lado del primero de los soldados y lo golpeó en el hombro, con lo que le rompió la cota de malla. El hombre chilló y el brazo le cayó inerte. Roran acabó con él de un revés. El otro hombre había sacado la lanza y atacó a Roran, apuntándole al cuello. Roran se agachó detrás del escudo redondo, y cada golpe de la lanza hendía la madera que le protegía. Roran apretó las piernas contra los costados de Nieve de Fuego, y el semental se paró sobre las 2 patas, encabritado, golpeando el aire con los cascos de hierro. Uno de los cascos golpeó al soldado en el pecho y le rasgó la túnica roja. En el momento en el que Caballo volvió a pararse sobre las 4 patas, Roran dio un golpe con el martillo y destrozó el cuello de su enemigo. Roran abandonó al hombre,
que se revolcaba en el suelo y espoleó a Nieve de Fuego hacia el siguiente carro del convoy, donde Uldar estaba luchando solo contra 3 soldados. 4 bueyes tiraban de cada carro, y cuando el semental pasó al lado del carro de Roran, acababa de capturar, el buey de delante ladeó la cabeza e hirió la pierna derecha de Roran con el cuerno izquierdo. Roran ahogó una exclamación. Sintió como si le hubiera aplicado un hierro candente sobre la piel. Bajó la vista y vio que un trozo de la bota le colgaba junto con un trozo de piel y de músculo. Con un grito de guerra, Roran cabalgó hasta el soldado que tenía más cerca de los 3 que luchaban contra Ullard y le hizo caer con un golpe de martillo. El siguiente soldado esquivó el ataque de Roran y, haciendo girar el caballo, se alejó galopando. ¡Atrápalo!, gritó Ullard, pero Roran ya había salido tras él. El soldado clavó las espuelas en el vientre de su caballo hasta hacerlo sangrar, pero a pesar de esa desesperada crueldad, su corcel no podía superar a Nieve de Fuego en velocidad. Roran se agachaba sobre el cuello de su caballo cada vez que el semental avanzaba. Ambos volaban con increíble velocidad. El soldado, dándose cuenta de que no tenía escapatoria, detuvo a su montura, dio media vuelta y lanzó una estocada de sable contra Roran. El chico levantó el martillo, consiguió parar la afilada hoja del sable e inmediatamente respondió con un golpe dirigido a la cabeza de su oponente. Pero el soldado lo contuvo y le hizo 2 cortes en las piernas y en los brazos. Roran soltó una maldición. Era evidente que el soldado tenía más experiencia con la espada que él. Si no podía ganar el duelo en los próximos segundos, moriría. El soldado debió de notar su superioridad, pues redobló el ataque y obligó a retroceder a Nieve de Fuego. En 3 ocasiones, Roran estuvo seguro de que su enemigo iba a herirle, pero el sable del hombre se doblaba en el último momento y esquivaba a su rival, como si una fuerza invisible lo parara. Roran agradeció las protecciones de Eragon. Sin otro recurso, recurrió a lo inesperado. Alargó la cabeza y el cuello y gritó ¡Uh!, igual que hubiera hecho para asustar a alguien en un pasillo oscuro. El soldado se sobresaltó. Roran, aprovechando ese momento, se inclinó hacia adelante y descargó el martillo sobre la rodilla izquierda del hombre. El rostro del soldado se puso lívido a causa del dolor. Antes de que tuviera tiempo de recuperarse, le golpeó en la base de la espalda y en cuanto el soldado arqueó la espalda gritando, acabó con su sufrimiento con un rápido golpe en la cabeza. Roran se dio unos momentos para recuperar la respiración. Luego retomó las riendas y puso a Nieve de Fuego a medio galope para volver al convoy. Dirigiendo la vista de un lado a otro, atrapando cualquier movimiento, evaluó la situación de la batalla. La mayoría de los soldados ya estaban muertos, igual que los hombres que conducían los carros. Karn se encontraba de pie, en el carro que iba en cabeza, enfrente de un hombre alto que llevaba una túnica. Los 2 estaban inmóviles, pero de vez en cuando efectuaban un ligero movimiento. El único signo del duelo invisible que llevaban a cabo, mientras Roran observaba, el contrincante de Karn cayó hacia adelante y se quedó inerte en el suelo. A pesar de todo, en la mitad del convoy, 3 soldados habían tenido la iniciativa de soltar a los bueyes de 3 de los carros y de colocarlos formando un triángulo desde el interior del cual ofrecían resistencia a Martran, Barbarroja y a otros 10 bardenos. 4 de los soldados manejaban sus lanzas por entre los carros y otros 5 disparaban flechas encendidas contra los bardenos, lo que les reforzaba a ponerse a cubierto tras el carro que tenían más cerca. Roran frunció el ceño. No podían permitirse estar tanto tiempo al descubierto en una de las carreteras principales del imperio para acabar con los soldados atrincherados. El tiempo corría en su contra. Todos los soldados se encontraban de cara al oeste, la dirección por la cual los bardenos habían atacado. Aparte de Roran, ninguno de los bardenos había cruzado al otro lado del convoy, así que los soldados no sabían que él se acercaba a ellos desde el este. A Roran se le ocurrió un plan. En otras circunstancias lo hubiera descartado por ridículo e irrealizable, pero tal como estaba la situación, lo aceptó como lo único que podía resolverla. No se preocupó de tener en cuenta el peligro que él mismo correría. Había abandonado el miedo a morir o a resultar herido en cuanto la batalla había empezado. Roran espoleó a Nieve de Fuego hasta ponerlo al galope. Colocó la mano izquierda delante de la silla de montar.
apuntaló las botas casi fuera de los estribos y preparó los músculos del cuerpo. Cuando el caballo estuvo a 15 metros del triángulo que formaban los carros, se apoyó sobre la mano, se izó encima del caballo y plantó los pies en la silla, agachado. Tuvo que utilizar toda su habilidad y capacidad de concentración para mantener el equilibrio. Tal como había esperado, Nieve de Fuego aminoró la velocidad y empezó a girar hacia un lado mientras se acercaba al grupo de carros. Roran soltó las riendas justo en el momento en que su caballo daba la vuelta y saltó de su grupa por encima del carro que se encontraba en el lado oeste. Sintió que se le revolvía el estómago. Por un momento vio el rostro levantado del arquero, sus ojos redondos y ribeteados de blanco, y aterrizó encima del hombre. Ambos cayeron al suelo, Roran encima del soldado, cuyo cuerpo le sirvió de amortiguación. Se puso inmediatamente de rodillas, levantó el escudo y con el canto del mismo le encajó un golpe al soldado entre el casco y la túnica, rompiéndole el cuello. Entonces Roran se puso de pie. Los otros 4 soldados reaccionaron con lentitud. El que quedaba a la izquierda de Roran cometió el error de intentar sacar la lanza de entre los carros, pero con la precipitación el arma se le quedó encajada entre la parte trasera de un carro y la rueda delantera del otro, y la lanza se le partió en las manos. Roran aprovechó el momento y se precipitó contra él. El soldado intentó apartarse, pero los carros le bloqueaban el paso y Roran, con un movimiento desde abajo, le asestó un golpe de martillo en la barbilla. El segundo soldado fue más listo. Soltó la lanza y agarró la espada que llevaba al cinturón, pero solamente consiguió desenfundarla hasta la mitad antes de que Roran le rompiera el pecho. El tercer soldado y el cuarto lo estaban esperando. Ambos fueron a por él con las espadas desenfundadas y una mueca en el rostro. Roran intentó esquivarlos, pero la pierna herida le falló y cayó sobre la rodilla. El soldado que tenía más cerca le asestó un golpe hacia abajo, pero consiguió detenerlo con su escudo. Entonces se lanzó hacia adelante y aplastó el pie del soldado con el extremo plano del martillo. El soldado soltó una maldición y cayó al suelo. Roran rápidamente le aplastó la cara y se dio media vuelta, sabiendo que el último soldado estaba justo detrás de él. Permaneció inmóvil, con los brazos y las piernas abiertos. El soldado estaba de pie encima de él, con la punta de la espada a menos de 3 centímetros de la garganta de Roran. O sea, que así es como termina todo, pensó. En ese momento, un grueso brazo rodeó el cuello del soldado y lo arrastró hacia atrás. El hombre emitió un grito ahogado, y la punta de una espada emergió del centro de su pecho, provocando un chorro de sangre. El soldado cayó inerte, y en el lugar en que había estado un momento antes apareció Martla Barbarroja. El conde respiraba con agitación y tenía la barba y el pecho cubiertos de sangre. Clavó la espada en el suelo, se apoyó en la empuñadura y observó la carnicería ocurrida en el interior del triángulo de carros. Asintió con la cabeza y dijo: «Creo que servirás». Roran estaba sentado en el extremo de uno de los carros y se mordía el labio mientras Karn le cortaba lo que le quedaba de la bota, intentando no pensar en el agudo dolor que sentía en la pierna. Levantó la vista hacia los buitres que volaban por encima de sus cabezas y se concentró en evocar recuerdos de su casa del valle de Palancar. Karn inició con fuerza en la herida. Roran emitió un gruñido. «Lo siento», dijo Karn, «tengo que inspeccionar la herida». Él continuó mirando a los buitres y no contestó. Al cabo de un minuto, Karn pronunció unas palabras en el idioma antiguo, y el dolor de Roran disminuyó hasta convertirse en una molestia sorda. Entonces bajó la vista y se dio cuenta de que la pierna ya no presentaba ninguna herida. El esfuerzo por curar a Roran y a los otros 2 hombres que tenían delante había dejado a Karn lívido y tembloroso. El mago se tambaleó en dirección al carro, sujetándose la cintura con los brazos y con expresión de estar mareado. «¿Te encuentras bien?», preguntó Roran. Karn se encogió ligeramente de hombros. «Solo necesito un momento para recuperarme. El buey te había rasguñado la parte exterior del hueso de la pierna. He reparado el rasguño, pero no he tenido fuerza suficiente para sanar el resto de la herida. Te he cosido la piel y el músculo, así que no te va a doler ni te va a sangrar mucho, solo un poco. El músculo no va a aguantar gran cosa aparte del peso de tu cuerpo hasta que se haya curado». «¿Cuánto va a tardar?».
Una semana, quizá dos. Roran arrancó los restos de la bota. Eragon erigió unas protecciones a mi alrededor para prevenirme de cualquier daño. Me han salvado la vida varias veces hoy, pero ¿por qué no me han protegido del cuerno del buey? No lo sé, Roran, dijo Karn con un suspiro. Nadie puede prever todas las eventualidades. Ese es uno de los motivos por los que la magia es tan peligrosa. Si se te pasa por alto un único aspecto de un hechizo, es posible que solo sirva para debilitarte o algo peor, quizá provoque algo terrible que nunca quisiste que ocurriera. Eso les sucede incluso a los mejores magos. Debe de haber un fallo en las protecciones de tu primo, una palabra mal colocada o una afirmación mal razonada. Algo que haya hecho posible que el buey te hiriera. Roran se levantó del carro y se dirigió cojeando hacia la cabeza del convoy para valorar el resultado de la batalla. 5 de los bardenos habían resultado heridos en la lucha, incluido él mismo, y otros 2 habían muerto. Uno era un hombre a quien Roran casi no conocía, y el otro era Ferd, con quien había hablado en varias ocasiones. De los soldados y los hombres que conducían los carros, no había quedado ninguno vivo. Roran se detuvo ante los 2 soldados que había matado y observó sus cuerpos. Sintió un gusto de saliva amarga en la boca, y el vientre se le retorció del asco. Ahora he matado a no sé cuántos. Se dio cuenta de que durante la locura de la batalla de los Llanos Ardientes había perdido la cuenta del número de hombres a quienes había dado muerte. El hecho de que hubiera matado a tantos hombres a la muerte, que ya no pudiera recordar cuál era la cantidad, lo preocupaba. ¿Debo dar muerte a campos repletos de hombres para recuperar lo que el imperio me ha robado? E incluso tuvo un pensamiento todavía más desconcertante. Y si lo hago, ¿cómo podré volver al valle de Palancar y vivir en paz, sabiendo que mi alma está manchada con la sangre de cientos de hombres? Roran cerró los ojos y relajó conscientemente los músculos del cuerpo para tranquilizarse. Mato por mi amor hacia Katrina, por mi amor hacia Eragon y hacia todos los habitantes de Carvajal, y también por mi amor hacia los bardenos, y por mi amor hacia esta tierra nuestra. Por mi amor vadearía un océano de sangre, aunque eso me destruyera. Nunca he visto nada parecido, martillazos, dijo Urhart. Roran abrió los ojos y vio al guerrero de pie delante de él, con las riendas de nieve de fuego en la mano. No hay nadie más que esté tan loco como para intentar una estratagema como esta, la de saltar sobre los carros. Nadie que haya vivido para contarlo, eso seguro. Ha sido un buen trabajo, pero vigila. No puedes ir por ahí saltando de los caballos y enfrentándote solo a 5 hombres y tener la esperanza de vivir otro verano. Ten un poco de cuidado, si es que eres listo. Lo tendré en cuenta, dijo Roran, tomando las riendas de nieve de fuego. En el rato que había pasado desde que Roran había acabado con el último de los soldados, los guerreros que habían quedado ilesos se habían dedicado a ir de carro en carro abriendo los fardos de cargamento para informar a Martland, que tomaba nota de todo lo que habían encontrado para que Nasuada pudiera estudiar esa información y quizá extraer de ella algún indicio de cuáles eran los planes de Galbatorix. Roran los observó mientras los hombres examinaban los últimos carros, que contenían sacos de trigo y montones de uniformes. Cuando hubieron terminado, los hombres degollaron a los bueyes que quedaban y el suelo se tiñó de sangre. A Roran no le gustara que mataran a los animales, pero sabía que era importante que no quedaran en poder del imperio y hubiera empuñado el cuchillo él mismo si se lo hubieran pedido. Les hubiera llevado a los bueyes a los bardenos, pero los animales eran demasiado lentos y torpes. En cambio, los caballos de los soldados sí podían seguirles el ritmo mientras huían del territorio enemigo. Así que capturaron a todos los que pudieron y los ataron detrás de sus corceles. Entonces, uno de los hombres cogió de sus alforjas una antorcha empapada en resina y después de esforzarse durante unos segundos con una piedra y un pedernal, la encendió. Cabalgó a lo largo del convoy incendiando cada uno de los carros y luego tiró la antorcha en la parte trasera del último de ellos. ¡A los caballos!, gritó Martland. Roran sintió un pinchazo de dolor en la pierna al montar a Nieve de Fuego. Espoleó al semental hasta que se colocó al lado de Karn. El resto de los supervivientes se pusieron, montados en sus corceles, detrás de Martland
para formar una doble línea. Los caballos relincharon y piafaron, impacientes por poner distancia entre ellos y el fuego. Marplan inició la marcha a un trote ligero, y el resto del grupo lo siguió, dejando detrás la hilera de carros incendiados, que sembraban la solitaria carretera como piedras encendidas al sol.